Bueno, último bloque del programa. Dos excelentes autores bienvenidos con nosotros. Se los invité juntos, creo que se conocieron recién acá en la puerta. Sí, empezamos hablando de reggaetón. Y ya no sé de qué hablan, pero los veo que están así como con pinches y muy amigos, sí. Cosa que me alegra. Bueno, yo a veces hago esas cosas porque son dos libros que leí y me gustaron especialmente. Mariano Quirós, que ya estuvo varias veces en este programa, con su nueva novela Nuestra hermana de afuera, y Gonzalo Garcés con un libro que no es una novela, pero da para hablar muchísimo, que es El tango de Oscar Wilde y otras historias cruzadas, así se llama. Yo empezaría por Mariano y decirte, Mariano, dígame. Todos estos conflictos del Chaco que tratás en tus libros anteriores, ahora se trasladan en estas dos señoras que del Chaco se vienen para Buenos Aires, ¿no? ¿Del Chaco o de alguna provincia o ciudad que no se nombra? Sí. De alguna parte de afuera. Ah, no dice que es del Chaco. Uno no dice que es del Chaco. Porque sí. Viene por tu lado, pero no lo dice. Sí, pero es un poco adrede. Es un poco adrede porque una de las cuestiones que descubrí que me encanta de Buenos Aires y del candor con que Buenos Aires mira hacia eso que llamamos interior, es que es todo lo mismo. Para un porteño, una porteña, el interior es todo lo mismo y eso a mí me encanta. Ahí nos empiezan a darnos palos. A mí me divierte, me invitan a ciclos de lectura, cosas así. Sí. Termino de leer y en el afán de elogiarme vienen a decirme, me sonó mucho a Héctor Tizón, me sonó mucho a Daniel Moyano. Mezclando todo. Sí, me sonó mucho a Cormac McCarthy también podrían decir, y me voy a sentir vanidoso y contento. No porteño. No porteño, no. Pero igual me encanta Buenos Aires, me encantan los porteños, me divierto mucho con los porteños, pero más que nada la motivación de este libro en realidad era no tanto reírme entre comillas, de los porteños, sino de los provincianos mismos y de nuestro comportamiento una vez que estamos en Buenos Aires, que es como un comportamiento un poco atravesado, un poco a contramano. Yo he visto a provincianas y provincianos que en sus ciudades de origen son muy duchos, se mueven como gente canchera. ¿Y acá qué les pasa? Y venir a Buenos Aires y de pronto estar como neutralizados. A mí mismo me pasó. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuántos años hace que vivís en Buenos Aires? Hace 7 años que estoy en Buenos Aires, pero también como buen provinciano visité millones de veces Buenos Aires porque tiene como un poder magnético. Por una u otra razón tenés que venir a Buenos Aires, ya sea para salvar tu vida o para arruinarla, pero es inevitable venir a Buenos Aires. A mí me encanta además. Vos me has dicho acá, con tus libros anteriores que transcurren en el Chaco, sí. Me has dicho que no es una resistencia, la ciudad de resistencia real, sino que es recreada una recreación. Por la literatura, claro. Sí, lo mismo es. En Buenos Aires con esta novela nueva pasa lo mismo, ¿cierto? Y con más énfasis, incluso la recreación, porque conozco menos Buenos Aires, así que hay más impunidad. De hecho, mucho de lo que ya venía escribiendo sobre resistencia, sobre el Chaco, sobre el interior, ya que tenía también parte de esa impunidad, porque tampoco es que conozco demasiado, no hace falta conocer tampoco para escribir. Claro. De hecho, de eso se trata, me parece, el ejercicio de la narrativa, de ficción por lo menos. Y yo tenía más que la pretensión de recrear o de escribir una posible Buenos Aires, apropiarme de esa mirada medio prejuiciosa que tenemos los provincianos respecto de la ciudad, y a su vez tenía una historia de, si se quiere, como dice el lugar común, de familia un tanto disfuncional, y con las distintas miradas que van brotando. Porque es una novela coral, podríamos decir. Arranca con estas dos mujeres que vienen a Buenos Aires por un tratamiento de una que está enferma, y las vicisitudes de las dos señoras, que además les encanta, están todo el día tomando y fumando y qué sé yo, y las vicisitudes de ellas en la ciudad, pero después aparecen los hijos y otros personajes y está narrada desde los distintos personajes, ¿no? Claro, y me gustaba también esa idea de que vaya uno, no es nada novedoso, pero sí me resultaba interesante para esta historia en particular que los personajes se vayan contradiciendo, que donde uno decía de otro que era o
digamos que era un personaje odioso, que otro dijera que el otro es encantador, digamos, que se vayan... Y bueno, eso es cuando hay muchas miradas. Sí, y a la vez también me interesaba que tuviese un sesgo cómico. Hoy leí una entrevista que me hicieron en Telam, donde ponían el foco, hablaban de una novela sórdida. Y a mí un poco me chocó porque si algo pretendía con esta novela precisamente era cierta luminosidad o cierto que se impusiera la ternura por sobre la sordidez, y me parece que queda medio camino. Humor negro en las 3 novelas tuyas que yo leí hay un humor negro bastante marcado. Está bien, pero nunca alejado de un candor, ¿no? O de algún tipo de absurdo. Que, sobre todo en esta novela trataba de que se impusiera eso. Parece que quedé a medio camino otra vez. Se imponen muchas cosas, las dos cosas se pueden imponer sin ningún problema. Yo quiero hablar un poquito del tango de Oscar Wilde. Y bueno, vas a tener que contarnos, Gonzalo, porque no son es una columna que hiciste en un programa de radio, en el programa de Jorge Fernández Díaz en Radio Mitre. Sí, no del todo igual, porque yo conté esos relatos en forma oral, con música. Muchas veces ni siquiera tenía un texto armado, sino que tenía apuntes. E iba contando una vez por semana, cada martes, una historia. Y en un momento, amigos, mi mujer me dijeron, hacé un libro con esto. Y yo dije, no se puede, porque es con música y es otro lenguaje y tal. Y me dijeron, no, pero adaptalo, hacé. Entonces esto es la versión escrita. Claro, lo has trabajado, no es que está transcripto en las columnas orales. Y al pasarlo del lenguaje oral y el lenguaje de la radio a la página, obviamente cambia. Si vos jugás, por ejemplo, con la interacción entre el texto y la música, y de repente no tenés más música, bueno, tenés que inventar nuevas palabras, nuevas frases. Seguro. Pero el espíritu del libro es el de esas narraciones de la radio, que es el de tomar historias en general de la realidad y cruzarlas. O mejor dicho, descubrir dónde están los cruces, porque yo no invento nada. Las historias ya están cruzadas. Claro, pero vos las traes acá con algunos cruces que uno por ahí... Yo marqué 2 o 3 que me gustaría comentar. Decime. A ver, me dice. No, por ejemplo, el de Proust, el de Marcel Proust. Bueno, mira. Con la serie Friends, ¿es? Claro, pero ahí tenés un caso. Pero es muy atractivo eso. Donde yo puedo decir que descubrí algo, pero no inventé nada. A ver. Porque la serie Friends, como todo el mundo sabe, es de la serie, de las comedias más populares que existieron. Gran serie, tuvo, ¿cuánto? 5 o 6 temporadas entre los 90 y comienzos de los 2000. Y en principio todos son buenos, como pasa en las comedias. Y Ross es este personaje obsesivo, paleontólogo, pero querible y tierno. Y Rachel, que es su gran pareja en la serie, es esta chica un poco cheta, un poco de buena familia, pero que abandona toda esa vida protegida y privilegiada para jugársela sola, hacerse de abajo. ¿Te acordás que trabaja de moza? Y hay un gran amor entre ellos. Y todo es muy lindo, pero si vos te fijás realmente detrás de las risas y detrás del tono de comedia, la visión del amor que tienen los autores de Friends es muy negra, es muy pesimista, es muy cínica y de hecho es muy cercana a la que tenía Marcel Proust, que en un registro completamente diferente cuenta la historia de un gran amor, el de el narrador Marcel con Albertina, y finalmente están diciendo lo mismo. Están diciendo que el amor es un efecto de diferentes cosas, de la nostalgia, de los celos. Fíjate en esto. En Friends, Rachel nunca se fija en Ross. Yo te voy a decir algo, tengo que confesar. Yo nunca vi Friends. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Ah, bueno, vos lo seguís mejor. Yo después le explico. Pero mucha gente que te está escuchando la debe haber visto, así que está todo bien. Es probable que los espectadores de tu programa, la mayoría, lo hayan visto. Sí. Pero, como sea, incluso si no lo vieron, lo cuento. Rachel y Ross son la pareja de la serie. Pero Rachel no le hace caso a Ross, porque le parece un nerd, un tipo que, bueno, era simpático, pero no le movía un pelo. Hasta que
Ross se engancha con otra chica. Y ahí a Rachel le da un ataque de celos y es el primer momento en el cual nace el amor para Rachel. Solamente porque no lo puede tener. Sí. Es más, ella dice, no, este era este chico fantástico que me amaba y que yo quería que fuera mi amigo y ahora se convirtió en este chico fantástico que ama a otra y que no puedo tener. Y eso es la naturaleza humana. Bueno, pero fíjate que en Un amor de Swan, que es esta especie de mini novela inserta dentro de En busca del tiempo perdido, Swan no quiere a Odette, no está enamorado de ella, pero un día están en un salón, Swan y Odette, y alguien toca una pieza en el piano que a Swan le recuerda a su juventud y le recuerda a una época en que él era mejor, más joven, más idealista, más capaz de grandes cosas, y Odette está justo ahí. Y en su cabeza se junta la presencia de Odette con la nostalgia del hombre que fue y se enamora de ella. ¿Pero se enamora de Odette o se enamora de la idea del que él puede ser con Odette? Bueno, es una visión del amor que no es idealista, es egoísta. Claro. No nos enamoramos de otra persona, nos enamoramos de nosotros mismos con esa persona. Los celos son una fuerza más resistente que el amor puro, que tal vez no exista. Y todas esas cosas oscuras las dice Friends en tono de comedia. Entonces, yo no... Este libro se llama El tango de Oscar Wilde y otras historias cruzadas. Acá están las historias ya están cruzadas. Ya están cruzadas, vos las descubrís. Relacionás a Borges, El cuento del sur de Borges, con la serie Breaking Bad también. Bueno, pero eso es indiscutible. Breaking Bad, otra serie. Al principio de Breaking Bad tenés a Walter White, que es un tipo que sabe mucho de química, pero no le sirve para nada. Ama a su mujer, pero su mujer no lo respeta. Ama a su hijo, pero su hijo tiene una discapacidad y él no puede hacer nada para ayudarlo. No tiene dinero, no tiene respeto y no tiene proyectos. Y le diagnostican un cáncer incurable. Y entonces hay un instante en la serie en el cual el médico lo enfocan así de cerca y le dice: señor White, usted tiene no sé cuánto, 4 meses para vivir. Tiene un cáncer que es incurable. Y Walter se queda un poco al helado y se le nubla la vista y se oye un zumbido y después retoma la serie. Y lo que sucede durante los siguientes años es que Walter White se convierte en el narco más peligroso de Nuevo México y tal vez de Estados Unidos. Y de pronto todas sus fantasías nacidas de la frustración se hacen realidad. Su mujer empieza no solo a respetarlo, sino que le teme. Hay una famosa escena en la cual le dice: Skylar, yo no estoy en peligro, yo soy el peligro. Soy el peligro. Wow. Sus conocimientos de química ahora sí le sirven. Le sirven para hacerse millonario, rico, temido, hermoso. Entonces, es lo que se llama en psicología una fantasía compensatoria. Si yo soy chiquito, voy a soñar con ser un gigante, ¿cierto? Lo mismo se narra en El cuento del sur. Juan Dalman nunca fue valiente y para colmo se agarra una septicemia, esto es lo que cuenta Borges, y está agonizando en el hospital, pero misteriosamente logra curarse y va a convalecer a una estancia. Camino de la estancia donde va a convalecer, un compadrito en un almacén lo desafía a pelear. Dalman sabe que no va a ganar porque nunca manejó un cuchillo, pero acepta esa lucha, acepta su probable muerte, y la última frase famosa de El Sur es: Dalman empuña el cuchillo que tal vez no sabrá usar y sale a la llanura. Y Walter White también sale a la llanura. Y Borges dice en el prólogo a ese libro que El cuento del sur se puede leer de 2 maneras. Una como directa relación de hechos novelescos y tal vez de otra manera, que Borges no especifica. ¿Cuál es esa otra manera? La otra manera de interpretar El sur es que Dalman nunca sale del hospital. Claro. Y mientras agoniza en el hospital, sueña o alucina la muerte que le habría gustado tener. Es decir, la muerte de un valiente, lo que él no fue. No encerrado entre 4 paredes y atado a una cama, sino a cielo abierto y acometiendo. Y ahí vos te imaginás y Walter White quiere lo mismo. Claro. Y vos podés entender también Breaking Bad de 2 maneras. Como si todo pasara tal como te lo cuentan. Y como si fuera la fantasía de O como si fuera una fantasía de Walter White que sueña la muerte que le hubiera gustado tener. Y ahí entra Rose de Titanic también, metes ahí, como la fantasía. Sí, porque... ¿Habrá vivido Rose esa historia de amor? Hay algunos indicios
de que Rose fantaseó toda la historia de Titanic. Uno es que, no sé, lo han escrito por ahí, el peinado de Leonardo DiCaprio. No lo había visto nunca, pero sí está bueno. No se puso de moda hasta años después. El auto donde hacen el amor en la película, dentro del barco, sí, no se fabricó hasta más tarde. Son como pequeños indicios de que esa memoria de Rose es deficiente. Entonces te permite preguntarte, ¿está contando la verdad o es una mujer que se casó mal, que se casó con un hombre al que no quería y que no le dio una vida feliz, y cuando está a punto de morir fantasea un gran amor que le habría gustado tener y no tuvo? Uno podría decir qué importancia tiene si pasó o no pasó, ¿no? A esa altura no tiene esa importancia. No tiene la menor importancia. Y la última historia del libro que me pareció maravillosa es el tango de Oscar Wilde, que le da nombre al libro. Y aparece Oscar Wilde como un tanguero, pero de ley. Oscar Wilde era un tanguero. Siempre lo supimos. Siempre lo supimos, Mariano. Oscar Wilde, por supuesto, vivió y murió antes del tango. Sí. Pero, bueno, la historia es así. Wilde tuvo un gran amor, ese sí, que era Lord Alfred Douglas, sí, bueno, alias Bosie. Y lo pagó muy caro. Tuvo algunos años de gran felicidad, de gran erotismo y de grandes aventuras con él, pero Bosie tenía un problema con su propio padre, el marqués de Queensberry, y le insistió a Oscar Wilde para que hiciera algo que era virtualmente suicida. Le dijo, hacele juicio por calumnias a mi padre, que anda diciendo que vos sos un sodomita, que estás conmigo, lo cual era cierto, dejando de lado la palabra, muy de época. Pero era la época. Entonces, Oscar Wilde le hizo un juicio por calumnias al marqués de Queensberry, perdió el juicio, se dio vuelta y terminó condenado a trabajos forzados en la cárcel de Reading. Él esperaba, naturalmente, que después de haberlo empujado a esa aventura suicida, Bosie, como mínimo, lo visitara en la cárcel. Pero no lo hizo. Renegó de él y pasó a decir prácticamente que nunca lo había conocido. Entonces, en la amargura por esa traición, fíjate cómo vamos entrando en el universo del tango. Ya me estoy riendo, sí. En la amargura por esa traición, Wilde le escribe una larga carta a mano a Bosie desde la cárcel, en la cual le dice, yo te di todo. Y vos, esa carta se llama ahora De Profundis. Le dice, yo te di todo y vos me lo pagaste así, con amargura, con desprecio y con traición. Esa ingrata. Claro, es percanta que me amuraste. Y en un momento le dice algo que es muy trascendente, es muy interesante, una gran verdad además que enuncia Wilde en ese libro, donde le dice que es necesario sufrir porque eso estimula la imaginación. Cuando vos sufrís, caés en la cuenta de que otros sufren también y adquirís la capacidad para ponerte en su lugar. Y esa es la primera cualidad para poder apreciar el arte, la imaginación. Entonces, exacto, en un momento le escribe, casi textualmente, Bosie, primero hay que saber sufrir. Y solo le faltaba agregar, después amar, después partir, después andar sin pensamiento. Perfume, naranjo en flor, promesas vanas de un amor. No me digas. Entonces, yo inventé que Oscar Wilde era tanguero. No, Oscar Wilde era tanguero antes del tango. Y ahora nos venimos a enterar. Estos dos libros los recomiendo. Hablaste poco, Mariano, pero vos sabés de mi tengo admiración. Mucho que decir. Ahora te sigo contando. Ahora me seguís contando, pero se nos termina el programa, parece. Si querés decir algo corto, lo por decís favor. ya. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero recomendar las novelas anteriores de... Ay, ¿cómo se llamaba? Río Negro y Una casa junto al Tragadero. Río Negro de Mariano Quirós? Yo me muero por leerlo, sobre todo después de lo que dijo sobre la relación entre la gente del interior y de... Léela. Me encanta. Te va a gustar. Me encanta... Niego eso sí, eso de que... Demasiado sórdido. No, es extraordinario. Hay que ser más luminoso. El interior es todo igual, es por supuesto una calumnia. De hecho, a mí me encanta la... No es ni una calumnia. Viedma, es divina. Hace un frío además. Gracias a los dos por haber venido. Recomendamos Nuestra hermana de afuera de Mariano Quirós y el tango de Oscar Wilde de Gonzalo Garcés. Gracias a los dos. Gracias, Cristina. Gracias. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.